Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de la diarrea, algo que es muy incómodo para todos y qué tenemos que hacer o qué podemos comer cuando tenemos diarrea. La diarrea se caracteriza por tener las heces acuosas, es decir, prácticamente agua y muchas veces pues con una falta de retención también, ¿no? Con una urgencia defecatoria. Generalmente las diarreas suelen venir ocasionadas, la mayoría de las veces, sobre todo cuando son benignas, suelen venir ocasionadas por alguna gastroenteritis, por una infección gastrointestinal. Algo que generalmente tiene resolución por sí misma. Seguro que habéis oído más de una vez decir ¿qué tomo para la diarrea? Nada, deja que transcurra, ¿no? Está el cuerpo tratando de limpiar de alguna manera aquello que no funciona bien. De hecho, en muchos casos se recomienda incluso restringir la ingesta de alimentos para tratar de calmar, ¿no?, el sistema digestivo, que de alguna manera está afectado y tiene un tránsito intestinal muy acelerado en ese caso. Por lo tanto, vale, pues dejamos de comer. En un día se me ha pasado la diarrea, perfecto, no pasa nada. No es que he dejado de comer y sigo teniendo diarrea. Bueno, pues en esos casos igual sí que hay que empezar a hacer alguna estrategia, ¿no?, dietética que nos permita retener mayor cantidad de agua, es decir, que las heces no sean tan acuosas y además prevenir uno de los principales riesgos que tiene la diarrea, que es la deshidratación y que puede ocurrir mucho más rápido de lo que pensamos. De hecho, el primer día o a los primeros síntomas de diarrea, todos deberíamos aumentar siempre el consumo de líquido. Es decir, aunque pensemos que ese líquido nos va a hacer aumentar la producción de heces porque realmente estamos haciendo todo agua, no es así. Y realmente lo que nos va a ayudar es a prevenir la deshidratación. ¿Por qué? Pues porque esas heces acuosas lo que están alterando es un proceso que ocurre en nuestro sistema digestivo a nivel del colon, del intestino grueso, que es la reabsorción de agua. Por la razón que sea, no se está reabsorbiendo ese agua de los desechos, de manera que pasa a las heces y por eso son tan líquidas. Así que ese exceso, supuestamente exceso de agua que va en las heces, nos lo estamos quitando a nosotros en nuestra propia hidratación. Por lo tanto, es muy importante, primer paso, aumentar la hidratación. El primer día, o en esas primeras 24 horas, si es agua, no pasa nada. Si es un caldito, perfecto, estamos aumentando también algún nutriente, pero es fundamental mantener una buena hidratación. Vamos a más días, la diarrea se alarga, estamos ya en el segundo día y no vemos que esto vaya a mejorar. Bueno, pues seguimos con muy buena hidratación y empezamos a introducir algunos alimentos según tolerancia, es decir, si los rechazamos tendremos que hacerlo más despacio. Algunos alimentos que tienen función astringente, es decir, que nos van a ayudar a retener también parte de ese líquido y al mismo tiempo aumentar el volumen de las heces, es decir, que sean menos líquidas. El alimento que tradicionalmente, ¿no?, se recomienda a las personas que tienen diarrea suele ser el arroz hervido. Pero es que igual el primer paso no es el arroz, sino que es el agua de cocción de ese arroz lo que nos va a ayudar no solo a hidratar, sino a mejorar ese tránsito intestinal acelerado. Es decir, vamos a ir pasito a pasito y en pequeñas cantidades. Calabaza, zanahoria hervidas también serían dos alimentos perfectos para ingerir en eso o para tratar de mejorar ese proceso de un cuadro diarreico. Después, si estos alimentos son bien tolerados,
podemos empezar a incluir, por ejemplo, el pescado blanco hervido a la plancha, al vapor o al horno, sin aditivos, sin aceite, solo con una pizquita de sal, que también nos va a ayudar a recuperar esos electrolitos y a retener una mayor cantidad de agua. El proceso sigue y en 48 horas, ya estamos en el segundo día, no mejora, me voy a la farmacia y compro suero oral en sobres y los reconstituyo en casa. Podemos comprarlo también ya reconstituido, pero creo que es más cómodo hacerlo en casa, porque si no lo terminamos lo podemos guardar también para otra ocasión, los sobrecitos, quiero decir sin utilizar. ¿Por qué? Porque ya estamos arriesgándonos en esa pérdida de nutrientes, de electrolitos, de sales minerales que van arrastradas con esa diarrea y por lo tanto necesitamos reponerlas. Vamos a pensar que sí que vamos mejorando, ¿no? Un poquito ya a partir del tercer día, que podría ser un cuadro autolimitado, ¿no? En esos 3 días, y que vamos a pensar que no nos está afectando más que al aporte de esas sales minerales, que ya lo estamos solucionando con el suero oral de la farmacia. Y entonces ya empezamos a incluir mayor cantidad o variedad de alimentos. Siempre, insisto, debemos valorar la tolerancia. Hay personas que igual el arroz no lo toleran muy bien y sin embargo la patata cocida les sienta fenomenal. Lo que tenemos que conseguir es que se recupere ese tránsito intestinal y por supuesto que nosotros no tengamos déficits nutricionales, pero en 3 días esos déficits nutricionales son difíciles, excepto en el caso de las sales minerales. Por eso es muy importante reponerlas de manera adecuada con ese suero de la farmacia. ¿Por qué? Porque está en las proporciones adecuadas que necesita nuestro cuerpo y por eso no debemos menospreciar el valor que tienen esos sobrecitos a la hora de tratar las diarreas. Podemos empezar a incluir, como os he dicho, sopas, caldos, cereales, olvidaros de los integrales. Mucho mejor utilizar cereales refinados, sobre todo pan tostado, por ejemplo, pan blanco tostado suele ayudar a mejorar también los cuadros diarreicos. Y a veces no tenemos muchas ganas de comer y debemos priorizar aquello que nos resulta atractivo. Esto es algo que a veces no le hacemos mucho caso y sin embargo nuestro cuerpo nos da señales de qué es lo que necesitamos en ese momento. Bueno, pues vamos a hacerle también caso. Por supuesto que debemos evitar el consumo de algunos alimentos, empezando por alimentos muy condimentados. Nos viene fatal en casos de diarrea. Tampoco alimentos ricos en grasa, que van a acelerar ese tránsito intestinal. Es decir, evitamos frituras, evitamos adición extra, por ejemplo, de aceite a la hora de cocinar. ¿Os acordáis lo primero que os he dicho? Pescadito blanco, una merlucita, sin añadirle aceite, solo un poquito de sal. Esa sería la forma adecuada de cocinar los alimentos hasta que consigamos resolver ese proceso de diarrea, que a priori, si es un periodo corto de tiempo, no nos va a causar más problemas de salud, siempre y cuando mantengamos esa buena reposición de electrolitos, pero que si se alarga en el tiempo y se cronifica, nos puede causar muchos déficits nutricionales. Como os he dicho desde el principio, las diarreas autolimitadas, es decir, esas que transcurren durante unos días y de repente ya vemos que empezamos a tener mejor tránsito intestinal y ya no nos afecta prácticamente lo que comemos, si esas suelen ser de curso benigno, es decir, no nos causan grandes problemas, salvo, insisto, que pesada soy, la deshidratación, que es importantísima que la evitemos. Y sin embargo, esas diarreas que se cronifican, se alargan en el tiempo, sí que pueden producir problemas de salud porque hacemos limitaciones en la ingesta de alimentos y solemos retirar muchos alimentos de la dieta que nos provocan con mayor facilidad esa diarrea. Es decir, tratamos de controlarlo de alguna manera
haciendo modificaciones en la dieta. Y esas restricciones nos pueden provocar déficits nutricionales que pueden ir asociados también a otros problemas de salud. Por lo tanto, es muy importante que cuando hay una diarrea crónica o alargada en el tiempo, primero consultemos con un digestivo, con un médico digestivo, para que nos ayude a buscar la posible causa a nivel digestivo de esas diarreas, y con un nutricionista que nos ayude a valorar la dieta, que serían los dos pasos que deberíamos dar. ¿Cómo nos va a ayudar el nutricionista? Adaptando la ingesta de alimentos para evitar los déficits nutricionales mientras se va curando, sanando ese intestino que nos provoca el cuadro de diarreas. Por lo tanto, bueno, pues ahí ya os he ido diciendo qué pasos tenemos que ir dando, tanto si es una diarrea limitada en el tiempo como si se va alargando esa diarrea. Así que espero, como siempre, que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.